Quiero aclarar que mi agencia no es la agencia más premiada del país, es la agencia nacional más premiada del país. Sumando a las multinacionales somos como la sexta o algo así, pero como es un congreso de valores hay que decir la verdad, ¿sí o no? No podemos arrancar ahí con lo que no es. ¿Qué son los valores o qué entendemos nosotros por los valores? Entendemos que los valores son creencias profundamente arraigadas de que ciertas cualidades son deseables. Definen lo que es correcto o fundamentalmente importante para cada uno de nosotros y nos suministran pautas para nuestras decisiones y acciones. El comportamiento está manejado por los principios y por los valores que cada uno tiene. Los valores generalmente contestan a la pregunta ¿cómo comportarse día a día mientras cumples tu propósito en la vida? ¿Cómo actuaría en determinada situación? ¿Qué haría si me pasara esto? ¿Qué haría si tuviera un gran negocio y me ofrecieran que tenía que entregar solo el 10%, pero sería de millones este negocio? ¿Qué haría uno en ese momento? ¿Qué haría si para ser el presidente de la empresa tengo que hablar un poquito mal del otro? ¿Qué haría allí? ¿Qué haría si el día que llegué tarde a la casa, porque andaba en no sé qué, le echo una mentirita piadosa a mi esposa? ¿Qué haría? Empezando porque no hay mentiras piadosas, o hay mentira o es verdad, o la señora está preñada o no está medio preñada, o es blanco o es negro. Es allí en donde nosotros estamos parados. Uno de los escritores más prolíficos que hay en este momento se llama Ken Blanchard. Yo no sé si han leído sobre administración. Este hombre está escribiendo miles de libros. Dice, tal vez más que en ninguna época anterior, una organización tiene que saber qué representa y con qué principios va a operar. Un comportamiento organizacional basado en valores ya no es una interesante lección filosófica, hoy es un imperativo para la supervivencia. Estaba leyendo un comentario que sacó un hombre que dice que el 8 de noviembre del año 2001, Enron, una de las empresas más carismáticas de los años 90, admitió que había utilizado prácticas contables que habían aumentado sus ganancias en $586 millones. Cuando le preguntaron a los ejecutivos cuántos sabían, si estaban enterados de este comportamiento o no, admitieron que sí, y que les habían dicho a sus empleados que no vendieran las acciones, y ellos las vendieron en $1,000 millones. Los ahorros de retiro ya no existían, y los inversionistas perdieron $60,000 millones. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntó la gente. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué hizo que actuaran de esa manera? El 27 de mayo del año 2002, Alfie Communications, la sexta compañía de cable de los Estados Unidos, admitió que tenía problemas financieros. Su fundador John Reagan y sus hijos fueron acusados de utilizar los activos de la compañía como garantía para préstamos de $3,100 millones. El valor de las acciones cayó estrepitosamente y esta empresa fue sacada de la lista Nasdaq. Ese mismo día, Dennis Kovlowski, director ejecutivo de Tyco, fue acusado de evadir impuestos por $1,000 millones por unas obras de arte que él había comprado y por objetos de uso personal con fondos de la compañía. Cuando profundizaron la investigación, Kovlowski admitió que él y otros ejecutivos de su empresa habían robado $600 millones de la compañía. En una encuesta que hizo Times y CNN, encontró que un 72% de los norteamericanos creían que no eran hechos aislados, sino que eran prácticas comunes de las compañías. Y mientras esto sucedía, una auditoría interna de WorldCom encontró que las ganancias entre el 2000 y el 2002 habían sido exageradas en $7,000 millones. Las consecuencias, 17,000 personas perdieron sus empleos y las acciones bajaron un 75%. Y los casos aquí en Colombia los vemos: el Seguro Social, el Proceso 8000, el Banco Andino,
Y quiero enfocarme en la persona. Dirás tal vez, ¿por qué vas a hablar de la persona si es un congreso empresarial? Porque las personas forman las empresas. Porque la ética no existe, no hay una ética empresarial y una ética de la casa, hay una ética. Es una sola ética. Los valores son unos, no es que usted tenga un comportamiento ante su jefe y otro comportamiento ante su esposa y ante sus hijos, es el mismo. Es solo un comportamiento. Entonces, por eso quiero dirigirme específicamente a las personas. A ti como individuo, como componente de una sociedad y como componente de una empresa. Las empresas que se mueven en principios y valores son empresas sólidas, son empresas que no importa si hay tempestades, no se van a mover, podrán pasar las tempestades. A veces nosotros pensamos que, y quiero hablar allí sobre este punto, que es el tema de mi conferencia, dice, vale más el buen nombre que las muchas riquezas y la buena reputación más que el oro y la plata. Es tu nombre. Es que si lo dijo el doctor Julio Nieto, es así porque él tiene su palabra y él lo dijo y punto. No necesitas más. Es eso. Y la historia de mi vida estuvo montada sobre el desconocimiento de los valores. Y el desconocimiento de los valores no afecta las consecuencias. Empecé a caminar por encima de los valores, empecé a atravesar los límites. Y cuando lo hacía la primera vez, vi que ya la segunda era más fácil. Y cada vez era más fácil hasta que se cauterizó la conciencia. Cuando me decía, hey, eso no está bien, ya ni oía. Así fue que esto arrancó. Mi disculpa preferida para hacer algo era, pero si todo el mundo lo hace, es normal. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea un valor. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea correcto. Me casé con una mujer odontóloga profesional. Estaba yo de director de cuentas en Propaganda Época, una de las agencias más antiguas que hay en Colombia, o que había en Colombia, que quedaba ahí en el edificio Bavaria. Y cuando me casé con Alexandra, tenía serios problemas de alcohol y de droga. Porque era común que en creatividad se metiera coca, era común que los creativos tomaran, era común que los creativos metieran marihuana para inspirarse, porque todo el mundo lo hacía. Y era común la irresponsabilidad, era común que no estuvieras a las 8 de la mañana del día siguiente para entregar una campaña que había que presentar ese mismo día. Era común. Cuando me casé con Alexandra, le dije que iba a ser su esposo para toda la vida, delante de un sacerdote me casé yo. Y le dije que iba a estar en las buenas, en las malas, en las regulares, que la iba a amar, que la iba a respetar. Le dije eso. Me nombraron después de que iba perdiendo trabajo tras trabajo. Fui decano del Atadeo, fui gerente de mercado de la parte de Caterplan, de Fruco, Maicena, Nord, fui subgerente de CB, que es Publicis, y de todos los trabajos me iban sacando por irresponsable, por mentiroso, porque no se me podía creer nada, porque yo decía que iba a hacer una cosa y no la hacía. Y la empresa estaba funcionando alrededor de lo que yo decía, por lo menos el equipo mío. Y cuando eran elementos como era yo, tranquilo que eso está listo para el jueves, la investigación está terminada, no se preocupe, pero la entregan el lunes, era mentira, ni siquiera había pasado la orden para la investigación. Y yo era un pilar de la empresa, yo era el subgerente de la empresa y tenía a cargo una cartera de clientes muy importantes y los demás estaban confiados en mí. Esto hacía que se tambaleara la relación con los clientes por un solo individuo que esté en puestos directivos. Perdí credibilidad, perdí confianza. Para acabar de completar, caí en adulterio